Capítulo 37. Y Jacob continuó morando en la tierra de las residencias de forastero de su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José, a los 17 años de edad, se hallaba cuidando ovejas con sus hermanos entre el rebaño, y siendo solo muchacho, estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, las esposas de su padre. Así es que José le llevó un mal informe acerca de ellos a su padre. Llamaba Israel a José más que a todos sus otros hijos, porque era el hijo de su vejez, y mandó hacerle una prenda de vestir parecida a camisa, larga y rayada. Cuando llegaron a ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, empezaron a odiarlo, y no podían hablarle pacíficamente. Más tarde José tuvo un sueño, y se lo refirió a sus hermanos, y hallaron más razón para odiarlo. Y pasó a decirles: «Escuchen, por favor, este sueño que he soñado, pues miren que estábamos atando gavillas en medio del campo, cuando he aquí que se levantó la gavilla mía, y también se puso recta, y he aquí que las gavillas de ustedes procedieron a rodear la gavilla mía y a inclinarse ante ella». Y empezaron a decirle sus hermanos: «¿Vas a ser rey sobre nosotros de seguro? ¿O vas a dominar sobre nosotros de seguro?» Así es que hallaron razón nueva para odiarlo por sus sueños y por sus palabras. Después tuvo aún otro sueño, y se lo contó a sus hermanos, y dijo: «Miren que otra vez he tenido un sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas estaban inclinándose ante mí». Entonces se lo contó a su padre, así como a sus hermanos, y su padre empezó a reprenderlo y decirle: «¿Qué significa este sueño que has soñado? ¿Acaso yo y también tu madre y tus hermanos vamos a venir de seguro e inclinarnos a tierra ante ti?» Y sus hermanos le cobraron envidia, pero su padre observó el dicho. Luego fueron sus hermanos a apacentar el rebaño de su padre cerca de Siquem. Poco después, Israel le dijo a José: «¿No están tus hermanos cuidando rebaños cerca de Siquem? Ven, y déjame enviarte a ellos». A lo cual le dijo: «Aquí estoy». De modo que le dijo: «Anda, por favor, ve si tus hermanos están sanos y salvos, y si el rebaño está sano y salvo, y tráeme palabra». Con eso lo envió de la llanura baja de Hebrón, y él prosiguió hacia Siquem. Más tarde lo halló un hombre, y aquí andaba errante en un campo. Entonces le preguntó el hombre diciendo: «¿Qué estás buscando?» A esto dijo: «Es a mis hermanos que estoy buscando. Infórmame, por favor, ¿dónde están cuidando rebaños?» Y continuó el hombre: «Han partido de aquí, porque les oí decir: vamos a Dotán». De modo que José siguió tras sus hermanos y los halló en Dotán. Ahora bien, ellos alcanzaron a verlo de lejos, y antes que llegase cerca de ellos, se pusieron a maquinar astutamente contra él para darle muerte. De modo que se dijeron unos a otros: «Miren, ahí viene ese soñador, y ahora vengan y matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas, y tenemos que decir que una feroz bestia salvaje lo devoró. Entonces veremos en qué vendrán a parar sus sueños». Cuando oyó esto Rubén, trató de librarlo de sus manos. Por eso dijo: «No hiramos mortalmente su alma». Y pasó Rubén a decirles: «No viertan sangre, arrójenlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongan sobre él mano violenta». Era su propósito librarlo de la mano de ellos, a fin de devolverlo a su padre. De modo que aconteció que en cuanto llegó José a sus hermanos, se pusieron a quitarle a José su prenda de vestir larga, sí, la larga prenda de vestir rayada que llevaba puesta. Después de lo cual lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. En aquella ocasión estaba vacía la cisterna. No había agua en ella. Entonces se sentaron a comer pan. Cuando alzaron sus ojos y miraron, pues aquí venía de Galaad
una caravana de ismaelitas, y sus camellos iban cargados de ládano, y bálsamo, y cáscara resinosa, bajando en camino para llevar esto a Egipto. En esto Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganancia habría en caso de que matásemos a nuestro hermano y de veras encubriésemos su sangre? Vengan y vendámoslo a los ismaelitas, y no esté nuestra mano sobre él. Después de todo es nuestro hermano, nuestra carne. Así es que escucharon a su hermano. Ahora bien, iban pasando hombres, mercaderes madianitas. Por lo tanto alaron y alzaron a José de la cisterna, y entonces vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Con el tiempo, éstos llevaron a José a Egipto. Más tarde volvió Rubén a la cisterna, y he aquí que José no estaba en la cisterna. Por consiguiente, rasgó sus prendas de vestir. Cuando volvió a sus otros hermanos, exclamó: «¡El niño ha desaparecido! Y yo, ¿a dónde realmente he de ir yo?». Sin embargo, ellos tomaron la prenda de vestir larga de José, y degollaron un macho cabrío y repetidas veces metieron la prenda de vestir larga en la sangre. Luego enviaron la larga prenda de vestir rayada y la mandaron llevar a su padre, y dijeron: «Esto es lo que hallamos. Examina, por favor, si es la prenda de vestir larga de tu hijo o no». Y él se puso a examinarla y exclamó: «Es la prenda de vestir larga de mi hijo. Una feroz bestia salvaje debe de haberlo devorado. Seguramente ha sido despedazado, José». Con eso rasgó Jacob sus mantos y se puso sacos sobre las caderas y se dio al duelo de su hijo por muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas siguieron levantándose para consolarlo. Pero él siguió rehusando recibir consuelo y diciendo: «Porque en duelo bajaré a donde mi hijo, al Seol». Y su padre continuó llorándolo. Sin embargo, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, un oficial de la corte de Faraón, el jefe de la guardia de Corps. Capítulo 38. Ahora bien, entretanto aconteció que cuando Judá bajó de donde estaban sus hermanos, asentó su tienda cerca de un hombre, un adulamita, y su nombre era Hira. Y allí llegó a ver Judá a la hija de cierto cananeo, y el nombre de éste era Súa. De modo que la tomó y tuvo relaciones con ella. Y ella llegó a estar encinta. Más tarde dio a luz un hijo, y él lo llamó por nombre Otra vez llegó a estar encinta. Con el tiempo dio a luz un hijo, y lo llamó por nombre Onán. Volvió otra vez a dar a luz un hijo, y entonces lo llamó por nombre Sela. Ahora bien, sucedió que él estaba en Akzib, al tiempo que ella lo dio a luz. Con el tiempo Judá tomó esposa para su primogénito, y su nombre era Tamar. Pero primogénito de Judá, resultó malo a los ojos de Jehová. Por lo tanto, Jehová le dio muerte. En vista de eso, Judá le dijo a Onán: «Ten relaciones con la esposa de tu hermano, y realiza con ella matrimonio de cuñado, y levanta prole para tu hermano». Pero sabía Onán que la prole no llegaría a ser suya. Y sucedió que, cuando sí tuvo relaciones con la esposa de su hermano, desperdició su semen en la tierra, para no darle prole a su hermano. Ahora bien, lo que hizo era malo a los ojos de Jehová. Por lo tanto, a él también le dio muerte. Así es que Judá le dijo a Tamar su nuera: «Mora como viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo». Porque se decía él: «Quizás muera él también como sus hermanos». Por consiguiente, Tamar se fue y continuó morando en casa de su propio padre. Así llegaron a ser muchos los días, y murió la hija de Súa, esposa de Judá. Y guardó Judá el periodo de duelo.
Después subió a los esquiladores de sus ovejas, él e Hira, su compañero el adulamita, a Timna. Entonces le fue referido a Tamar: «Mira que tu suegro va subiendo a Timna para esquilar sus ovejas». Con eso ella se quitó de sobre sí las prendas de vestir de su viudez, y se cubrió con un chal y se veló, y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino a Timna, porque veía que Sela había crecido, y no obstante, ella no le había sido dada por esposa. Cuando alcanzó a verla Judá, al instante la tomó por ramera, porque se había cubierto el rostro, de modo que se apartó a ella al lado del camino y dijo: «Permíteme, por favor, tener relaciones contigo», pues no sabía que era su nuera. Sin embargo, ella dijo: «¿Qué me darás para tener relaciones conmigo?». A lo cual dijo él: «Yo mismo enviaré de la manada un cabrito de las cabras». Pero ella dijo: «¿Darás una fianza hasta que lo envíes?». Y continuó él: «¿Cuál es la fianza que te daré?». A lo cual dijo ella: «Tu sortija con sello, y tu cordón, y tu vara que tienes en la mano». Entonces se los dio y tuvo relaciones con ella, de modo que ella quedó encinta de él. Después ella se levantó y se fue y se quitó su chal de sobre sí y se vistió las prendas de vestir de su viudez. Y procedió Judá a enviar el cabrito de las cabras por mano de su compañero el adulamita, a fin de recobrar la fianza de mano de la mujer, pero él no la halló. Y fue inquiriendo de los hombres de su lugar, diciendo: «¿Dónde está aquella prostituta de templo de Enaim junto al camino?». Pero ellos seguían diciendo: «Nunca ha habido prostituta de templo en este lugar». Por fin volvió a Judá y dijo: «No la hallé». Y, además, los hombres del lugar dijeron: «Nunca ha habido prostituta de templo en este lugar». Así es que dijo Judá: «Que se quede con ellos, a fin de que no lleguemos a ser objeto de desprecio. Sea como fuere, yo he enviado este cabrito, pero tú no la hallaste». Sin embargo, unos 3 meses después, sucedió que le fue referido a Judá: «Tamar tu nuera ha estado de ramera, y mira que también está encinta de su prostitución». A lo cual dijo Judá: «Sáquenla y que sea quemada». Cuando la iban sacando, ella misma envió a decirle a su suegro: «Del hombre a quien le pertenecen estos estoy encinta». Y añadió: «Examina, por favor, a quién le pertenecen estos, la sortija con sello, y el cordón, y la vara». Entonces los examinó Judá y dijo: «Ella es más justa que yo, por motivo de que yo no la di a Sela mi hijo». Y no volvió a tener más coito con ella después de eso. Ahora bien, resultó que al tiempo de dar ella a luz, pues mire que había gemelos en su vientre. Además, sucedió que cuando estaba dando a luz, uno extendió su mano, y al instante la partera tomó y le ató un marcador de color escarlata alrededor de la mano, diciendo: «Este salió primero». Finalmente resultó que luego que retiró él su mano, pues mire que salió su hermano, de modo que ella exclamó: «¿Qué quieres decir con esto? ¿Que has producido para ti una ruptura perineal?». Por lo tanto fue llamado por nombre Pérez. Y después salió su hermano, en cuya mano estaba el marcador de color escarlata, y él llegó a ser llamado por nombre Zera. Capítulo 39. En cuanto a José, él fue bajado a Egipto, y Potifar, un oficial de la corte de Faraón, el jefe de la guardia de Corps, egipcio, llegó a comprarlo de la mano de los ismaelitas que lo habían bajado allá. Pero Jehová resultó estar con José, de modo que éste llegó a ser un hombre que en todo tenía éxito, y vino a estar sobre la casa de su amo, el egipcio. Y llegó a ver su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová estaba haciendo que tuviera éxito en su mano. Y José siguió hallando favor a sus ojos,
y lo atendía de continuo, de modo que él lo nombró sobre su casa, y todo lo que era suyo dio en su mano. Y resultó que desde el tiempo que lo nombró sobre su casa y a cargo de todo lo suyo, Jehová siguió bendiciendo la casa del egipcio debido a José, y la bendición de Jehová vino a estar sobre todo lo que tenía en la casa y en el campo. Finalmente, dejó todo lo suyo en la mano de José, y por completo ignoraba lo que estaba con él, salvo el pan que comía. Además, José llegó a ser de hermosa figura y de hermosa apariencia. Ahora bien, aconteció después de estas cosas que la esposa de su amo empezó a alzar sus ojos en dirección a José y a decir: «Acuéstate conmigo». Pero él rehusaba, y le decía a la esposa de su amo: «Mira que mi amo ignora lo que está conmigo en la casa, y todo lo que tiene lo ha dado en mi mano. No hay nadie mayor que yo en esta casa, y él no ha retenido de mí cosa alguna salvo a ti, porque eres su esposa. Así es que, ¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios?» Resultó pues que al hablarle ella a José día tras día, él no la escuchó para acostarse a su lado, para continuar con ella. Pero sucedió que en este día, como en otros días, él entró en la casa para atender a su negocio, y no había ninguno de los hombres de la casa allí en la casa. Entonces ella se agarró de él por su prenda de vestir, diciendo: «Acuéstate conmigo». Pero él dejó su prenda de vestir en la mano de ella y echó a huir y salió afuera. Sucedió pues que luego que ella vio que él había dejado su prenda de vestir en la mano de ella para poder huir afuera, se puso a gritar a los hombres de su casa y a decirles: «Miren, nos trajo un hombre, un hebreo, para hacer de nosotros un objeto de risa. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo me puse a gritar a voz en cuello. Y resultó que luego que oyó que alzaba mi voz y gritaba, entonces dejó su prenda de vestir a mi lado y echó a huir y salió afuera». Después de eso, ella mantuvo la prenda de vestir de él colocada a su lado, hasta que vino el amo de él a casa. Entonces le habló de acuerdo con estas palabras, diciendo: «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para hacer de mí un objeto de risa. Pero sucedió que luego que alcé mi voz y empecé a gritar, entonces dejó su prenda de vestir al lado mío y se fue huyendo afuera». El resultado fue que luego que el amo de él oyó las palabras de su esposa, que ella le habló, diciendo: «De esta y esta manera me hizo tu siervo», se encendió su cólera, de modo que lo tomó el amo de José y lo entregó a la casa de encierro, al lugar donde tenían en reclusión a los presos del rey, y continuó allí, en la casa de encierro. Sin embargo, Jehová continuó con José, y siguió extendiéndole bondad amorosa, y otorgándole hallar favor a los ojos del principal oficial de la casa de encierro. Así es que el principal oficial de la casa de encierro entregó en la mano de José a todos los presos que estaban en la casa de encierro. Y resultó que todo lo que ellos hacían allí, él era quien se encargaba de que se hiciera. El principal oficial de la casa de encierro no estaba atendiendo a absolutamente nada de lo que estaba en su mano, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová estaba haciendo que tuviese éxito. Capítulo 40. Ahora bien, después de estas cosas aconteció que el copero del rey de Egipto y el panadero pecaron contra su señor el rey de Egipto. Y se indignó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. De modo que mandó meterlos en la cárcel de la casa del jefe de la guardia de corps, en la casa de encierro, el lugar donde estaba preso José. Entonces el jefe de la guardia de corps asignó a José a estar con ellos para que los atendiera, y continuaron en la cárcel algunos días. Y ambos procedieron a soñar un sueño, cada uno su propio sueño en la misma noche,
cada uno su sueño con su propia interpretación, el copero y el panadero que le pertenecían al rey de Egipto, y que estaban presos en la casa de encierro. Cuando José entró a ellos por la mañana y los vio, pues mire que se veían decaídos. Y él se puso a inquirir de los oficiales de Faraón que estaban con él en la cárcel de la casa de su amo, diciendo: ¿por qué motivo están tristes hoy sus rostros? Por lo cual le dijeron: hemos soñado un sueño y no hay intérprete con nosotros. De modo que les dijo José: no pertenecen a Dios las interpretaciones. Cuéntenmelo, por favor. Y el jefe de los coperos se puso a contarle su sueño a José y a decirle: en mi sueño, pues, mira que había una vid delante de mí, y en la vid había 3 ramitas, y al parecer echaba brotes. Salieron sus flores, sus racimos maduraron sus uvas, y tenía en mi mano la copa de Faraón, y procedí a tomar las uvas y a exprimirlas en la copa de Faraón. Después di la copa en la mano de Faraón. Entonces le dijo José: esta es su interpretación. Las 3 ramitas son 3 días. Dentro de 3 días alzará Faraón tu cabeza, y ciertamente te volverá a tu puesto, y ciertamente darás la copa de Faraón en su mano, según la costumbre anterior cuando estabas de copero suyo. Sin embargo, tienes que guardarme en tu memoria tan pronto como te vaya bien. Y por favor, tienes que ejercer bondad amorosa conmigo y mencionarme a Faraón, y tienes que sacarme de esta casa, porque de hecho fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y tampoco aquí he hecho cosa alguna para que me metieran en el calabozo. Cuando vio el jefe de los panaderos que había interpretado una cosa buena, él a su vez le dijo a José: también yo estaba en mi sueño, y mira que tenía 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y en la cesta de encima había toda clase de comestibles para Faraón, el producto de un panadero, y había aves comiéndoselos de la cesta sobre mi cabeza. Entonces contestó José y dijo: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón alzará tu cabeza de sobre ti, y ciertamente te colgará en un madero. Y las aves ciertamente comerán tu carne de sobre ti. Ahora bien, al 3er día resultó que era el cumpleaños de Faraón, y él procedió a hacer un banquete para todos sus siervos, y a alzar la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Por consiguiente, volvió al jefe de los coperos a su puesto de copero, y éste continuó dando la copa en la mano de Faraón. Pero al jefe de los panaderos lo colgó, tal como les había dado la interpretación José. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, y siguió olvidándolo. Capítulo 41. Y aconteció al cabo de 2 años completos que Faraón estaba soñando, y he aquí que estaba de pie junto al río Nilo. Y mire que del río Nilo venían ascendiendo 7 vacas de hermosa apariencia y gruesas de carnes, y se pusieron a pacer entre la hierba del Nilo. Y aquí otras 7 vacas venían ascendiendo del río Nilo tras ellas, de fea apariencia y flacas de carnes, y se pararon al lado de las vacas junto a la margen del río Nilo. Entonces las vacas de fea apariencia y flacas de carnes se pusieron a devorar a las 7 vacas de hermosa apariencia y gordas. Con eso despertó Faraón. Sin embargo, volvió a dormirse y soñó por segunda vez. Y he aquí que 7 espigas estaban subiendo en una sola caña, gruesas y buenas. Y mire que 7 espigas, delgadas y chamuscadas por el viento del este, estaban creciendo después de ellas. Y las espigas delgadas empezaron a tragarse a las 7 espigas gruesas y llenas. Con eso despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Y resultó a la mañana que se le agitó su espíritu, de modo que envió y llamó
a todos los sacerdotes practicantes de magia de Egipto y a todos los sabios de éste. Y se puso Faraón a contarle sus sueños. Pero no hubo intérprete de estos para Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló con Faraón diciendo: «De mis pecados hoy hago mención. Faraón estaba indignado con sus siervos, de modo que me mandó meter en la cárcel de la casa del jefe de la guardia de Corps, tanto a mí como al jefe de los panaderos. Después, ambos soñamos un sueño en la misma noche, yo y también él. Soñamos cada uno su sueño, con su propia interpretación. Y estaba allí con nosotros un joven, un hebreo, siervo del jefe de la guardia de Corps. Cuando se los contamos a él, procedió a interpretarnos nuestros sueños. La interpretó a cada uno según su sueño, y resultó que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me volvió a mi puesto, pero a él lo colgó. Y procedió Faraón a enviar y llamar a José, para que lo trajeran apresuradamente del calabozo. Por lo tanto, él se afeitó y mudó sus mantos y entró a donde Faraón. Entonces Faraón le dijo a José: «He soñado un sueño, pero no hay intérprete de él. Ahora bien, yo mismo he oído decir de ti que al oír un sueño puedes interpretarlo». En esto José le contestó a Faraón diciendo: «A mí no se me tiene que tomar en cuenta. Dios le anunciará bienestar a Faraón». Y pasó Faraón a hablarle a José: «En mi sueño, pues, yo estaba de pie en la margen del río Nilo. Y aquí venían ascendiendo del río Nilo 7 vacas, gruesas de carnes y hermosas de forma, y se pusieron a pacer entre la hierba del Nilo. Y aquí venían ascendiendo otras 7 vacas detrás de ellas, pobres y de forma muy mala, y flacas de carnes. En cuanto a lo malo, no he visto cosa semejante a ellas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y malas empezaron a devorar a las primeras 7 vacas gordas. Así es que entraron éstas en sus vientres, y no obstante, no podía saberse que hubiesen entrado en sus vientres, porque era mala su apariencia, lo mismo que al comienzo. Con eso desperté. Después de eso vi en mi sueño, y aquí estaban subiendo 7 espigas en una sola caña, llenas y buenas. Y aquí había 7 espigas secas, delgadas, chamuscadas por el viento del este, que venían creciendo después de ellas. Y las espigas delgadas empezaron a tragarse a las 7 espigas buenas, de modo que se lo dije a los sacerdotes practicantes de magia, pero no hubo quien me lo declarara. Entonces José le dijo a Faraón: «El sueño de Faraón es uno solo. Lo que el Dios verdadero está haciendo se lo ha declarado a Faraón. Las 7 vacas buenas son 7 años. Igualmente las 7 espigas buenas son 7 años. El sueño es uno solo. Y las 7 vacas flacas y malas que subieron después de ellas son 7 años. Y las 7 espigas vacías, chamuscadas por el viento del este, resultarán ser 7 años de hambre. Esta es la cosa que le he hablado a Faraón, lo que el Dios verdadero está haciendo. Él ha hecho que Faraón lo vea. Mira que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero ciertamente se levantarán 7 años de hambre después de ellos, y ciertamente será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre simplemente consumirá la tierra. Y la abundancia que hubo en el país no se conocerá como resultado de aquella hambre de después, porque ciertamente será muy grave. Y el hecho de que el sueño le fue repetido 2 veces a Faraón significa que la cosa está firmemente establecida de parte del Dios verdadero, y el Dios verdadero está apresurándose a hacerlo. Ahora pues, busque Faraón un hombre discreto y sabio, y establezcalo sobre la tierra de Egipto. Actúe Faraón y nombre superintendentes sobre la tierra, y tiene que recoger la 5ª parte de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia.
y que junten todos los víveres de estos buenos años que vienen, y que amontonen grano bajo la mano de Faraón, como víveres en las ciudades, y tienen que resguardarlo. Y los víveres tienen que servirle de abastecimiento a la tierra, para los 7 años de hambre que van a producirse en la tierra de Egipto, a fin de que la tierra no sea cortada por el hambre. Pues la cosa pareció buena a los ojos de Faraón y de todos sus siervos. De modo que Faraón les dijo a sus siervos: ¿Podrá hallarse otro hombre como éste, en quien está el Espíritu de Dios? Después Faraón le dijo a José: Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan discreto y sabio como tú. Tú estarás personalmente sobre mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá sin reserva. Solo en cuanto al trono, seré yo más grande que tú. Y añadió Faraón a José: Mira, de veras te coloco sobre toda la tierra de Egipto. Con eso se quitó Faraón su anillo de sellar de su propia mano, y lo puso en la mano de José, y lo vistió con prendas de vestir de lino fino, y le colocó un collar de oro alrededor del cuello. Además, lo hizo ir montado en el segundo carro de honor que tenía, para que clamaran delante de él: «Abrec», poniéndolo así sobre toda la tierra de Egipto. Y también le dijo Faraón a José: «Yo soy Faraón, pero sin autorización tuya no podrá hombre alguno alzar su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto». Después de eso Faraón llamó a José por nombre Zafenat Panea, y le dio por esposa a Senat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Y José empezó a salir por toda la tierra de Egipto. Y José tenía 30 años de edad cuando estuvo de pie delante de Faraón, el rey de Egipto. Entonces salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. Y durante los 7 años de abundancia, la tierra siguió produciendo a manos llenas. Y él siguió juntando todos los víveres de los 7 años que vinieron sobre la tierra de Egipto, y ponía los víveres en las ciudades, los productos alimenticios del campo en los alrededores de la ciudad. Los ponía en medio de ella. Y José continuó amontonando grano en grandísima cantidad, como la arena del mar, hasta que por fin cesaron de contarlo, porque era sin número. Y antes que llegase el año del hambre, le nacieron a José 2 hijos, que le dio a luz a Senat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. De modo que al primogénito José lo llamó por nombre Manasés, porque decía él: Dios me ha hecho olvidar todas mis desgracias y toda la casa de mi padre. Y al segundo lo llamó por nombre Efraín, porque, decía él, Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi miseria. Y gradualmente terminaron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y a su vez comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como había dicho José. Y se produjo el hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto se halló pan. Por fin toda la tierra de Egipto llegó a tener hambre, y empezó el pueblo a clamar a Faraón por pan. Entonces les dijo Faraón a todos los egipcios: «Vayan a José, lo que les diga, eso han de hacer». Y el hambre se halló sobre toda la superficie de la tierra. Entonces empezó José a abrir todos los depósitos de grano que había entre ellos y a vender a los egipcios, puesto que el hambre se agarró fuertemente de la tierra de Egipto. Además, de toda la tierra vinieron a Egipto a comprarle a José, porque el hambre tenía fuertemente agarrada a toda la tierra. Capítulo 42. Por fin llegó a ver Jacob que había cereales en Egipto. Entonces Jacob les dijo a sus hijos: «¿Por qué siguen mirándose unos a otros?». Y añadió: «Miren que he oído que hay cereales en Egipto. Bajen allá y cómprennos de allí, para que nos mantengamos vivos y no muramos». Por consiguiente, bajaron 10 hermanos de José a comprar grano a Egipto. Pero Jacob no envió a Benjamín, el hermano de José, con sus otros hermanos, porque dijo:
De otro modo puede que le acaezca un accidente fatal. Así es que vinieron los hijos de Israel con los otros que venían a comprar, porque existía el hambre en la tierra de Canaán. Y José era el hombre que estaba en el poder sobre el país. Él era quien hacía la venta a toda la gente de la tierra. Por consiguiente, vinieron los hermanos de José y se inclinaron ante él, rostro a tierra. Cuando José llegó a ver a sus hermanos, enseguida los reconoció, pero él actuó de incógnito para ellos. De modo que les habló con dureza y les dijo: ¿De dónde han venido? A lo cual dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar víveres. Así reconoció José a sus hermanos, pero ellos mismos no lo reconocieron a él. Inmediatamente se acordó José de los sueños que había soñado acerca de ellos. Y pasó a decirles: «Son espías. Han venido para ver la condición expuesta del país». Entonces ellos le dijeron: «No, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo hombre. Somos hombres rectos. Tus siervos no están de espías». Pero les dijo él: «No es así, porque han venido para ver la condición expuesta del país». A lo cual dijeron ellos: «Tus siervos somos 12 hermanos, somos hijos de un mismo hombre en la tierra de Canaán. Y mira que el más joven está con nuestro padre hoy, mientras que el otro ya no es». Sin embargo, les dijo José: «Es lo que les he hablado, diciendo: son espías. Por medio de esto serán probados. Tan ciertamente como que Faraón vive, no saldrán de aquí sino hasta que venga acá su hermano menor. Envíen a uno de ustedes para que consiga a su hermano mientras ustedes quedan atados, para que sus palabras queden probadas como la verdad en el caso de ustedes. Y si no, entonces, tan ciertamente como que Faraón vive, son espías». Con eso los puso juntos en custodia por 3 días. Después les dijo José al tercer día: «Hagan esto y manténganse vivos. Yo temo al Dios verdadero. Si son rectos, que uno de sus hermanos se quede atado en su casa de custodia, pero los demás de ustedes vayan, lleven cereales para el hambre en sus casas. Entonces me traerán a su hermano menor, para que sus palabras sean halladas fidedignas. Y no morirán». Y procedieron a hacerlo. Y empezaron a decirse uno a otro: «Indisputablemente somos culpables tocante a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando suplicaba de nosotros que tuviésemos compasión, pero no escuchamos. Es por eso que nos ha sobrevenido esta angustia». Entonces les contestó Rubén diciendo: «¿No les dije yo, no pequen contra el niño, pero no escucharon? Y ahora su sangre, miren, es ciertamente reclamada». En cuanto a ellos, no sabían que José estaba escuchando, porque había un intérprete entre ellos. Por consiguiente, él se apartó de ellos y empezó a llorar. Entonces volvió a ellos y les habló y tomó de ellos a Simeón y lo ató delante de sus ojos. Después de eso José dio el mandato y se pusieron a llenarles sus receptáculos de grano. Además, habían de devolver el dinero de los hombres al saco individual de cada uno y darles provisiones para el viaje. En efecto, así se hizo con ellos. De modo que cargaron sus cereales sobre sus asnos y procedieron a irse de allí. Cuando uno abrió su saco para dar pienso a su asno en el lugar de alojamiento, llegó a ver su dinero, y aquí estaba en la boca de su costal. Con eso les dijo a sus hermanos: «Me ha sido devuelto mi dinero, y ahora aquí está en mi costal». Entonces se les hundió su corazón, de modo que temblando se dirigieron unos a otros, diciendo: «¿Qué es esto que nos ha hecho Dios?». Por fin llegaron a Jacob, su padre, a la tierra de Canaán, y le refirieron todas las cosas que les habían acaecido, diciendo: «El hombre que es el señor del país nos habló con dureza, puesto que nos tomó por hombres que espiaban el país. Pero nosotros le dijimos: somos hombres rectos, no estamos de espías. Somos 12 hermanos,
los hijos de nuestro padre. Uno ya no es, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Pero nos dijo el hombre que es el señor del país: por medio de esto sabré que son rectos. Hagan que uno de sus hermanos se quede conmigo. Entonces tomen algo para el hambre en sus casas y váyanse. Y tráiganme a su hermano menor, para que sepa yo que no son espías, sino que son rectos. Les devolveré a su hermano, y pueden negociar en el país. Y aconteció que al vaciar sus sacos, he aquí que el atado de dinero de cada uno estaba en su saco. Y llegaron a ver, tanto ellos como su padre, sus atados de dinero, y les dio miedo. Entonces les exclamó Jacob su padre: «Es a mí que han dejado sin hijos. José ya no es, y Simeón ya no es, y a Benjamín se lo van a llevar. Es sobre mí que han venido todas estas cosas». Pero le dijo Rubén a su padre: «A los 2 hijos míos les puedes dar muerte si no te lo traigo de vuelta. Entrégalo a mi cuidado, y yo seré el que te lo devolverá». Sin embargo, dijo él: «No bajará mi hijo con ustedes, porque su hermano está muerto, y él ha quedado solo. Si le acaeciese un accidente fatal por el camino en que fueran, entonces ciertamente harían descender mis canas con desconsuelo al Seol». Capítulo 43. Y el hambre se hizo grave en el país. Y aconteció que tan pronto como hubieron acabado de comer los cereales que habían traído de Egipto, su padre procedió a decirles: «Vuelvan, cómprennos un poco de alimento». Entonces le dijo Judá: «Terminantemente nos testificó el hombre diciendo: no deben volver a ver mi rostro, a menos que esté su hermano con ustedes. Si estás enviando a nuestro hermano con nosotros, estamos dispuestos a bajar y a comprarte alimento. Pero si no lo estás enviando, no bajaremos, porque de veras nos dijo el hombre: no deben volver a ver mi rostro, a menos que esté su hermano con ustedes». Y exclamó Israel: «¿Por qué tuvieron que hacerme daño declarándole al hombre que tenían otro hermano?». A lo cual dijeron ellos: «El hombre inquirió precisamente acerca de nosotros y de nuestros parientes, diciendo: ¿todavía está vivo su padre? ¿Tienen otro hermano?». Y proseguimos informándole conforme a estos hechos. ¿Cómo podíamos saber de seguro que él diría: «Hagan bajar a su hermano»? Por fin le dijo Judá a Israel su padre: «Envía al muchacho conmigo, para que nos levantemos y vayamos, y para que nos mantengamos vivos, y no nos muramos, tanto nosotros como tú y nuestros niñitos. Yo seré el que saldrá fiador por él. De mi mano podrás exigir la penalidad por él. Si no te lo traigo y te lo presento a ti, entonces habré pecado contra ti para siempre. Pero si no nos hubiésemos demorado, ya habríamos ido allá y vuelto estas 2 veces». De modo que les dijo Israel su padre: «Si ese pues es el caso, hagan esto. Tomen en sus receptáculos los productos más excelentes del país y llévenselos al hombre como regalo: un poco de bálsamo y un poco de miel, ládano y cáscara resinosa, pistachos y almendras. También lleven en su mano el doble de dinero, y el dinero que fue devuelto en la boca de sus costales lo llevarán de vuelta en su mano. Tal vez fue equivocación. Y tomen a su hermano y levántense, vuelvan al hombre. Y déles Dios Todopoderoso piedad delante del hombre, para que ciertamente les suelte a su otro hermano y a Benjamín. Pero yo, en caso de que tenga que ser privado de hijos, ciertamente seré privado de hijos». Por consiguiente, tomaron los hombres este regalo, y tomaron el doble de dinero en su mano y a Benjamín. Entonces se levantaron y se pusieron a bajar a Egipto, y llegaron a estar en pie delante de José. Cuando vio José a Benjamín con ellos, dijo enseguida al hombre que estaba sobre su casa: «Lleva a los hombres a la casa y degüella animales, y haz los preparativos, porque los hombres han de comer conmigo al mediodía».
Inmediatamente hizo el hombre tal como había dicho José. Así es que el hombre llevó los hombres a casa de José. Pero les dio miedo a los hombres porque los habían llevado a casa de José, y empezaron a decir: «Es por motivo del dinero que volvió con nosotros en nuestros costales al comienzo, que se nos está trayendo acá, para caer sobre nosotros y asaltarnos, y para tomarnos para esclavos, y también nuestros asnos». Por lo tanto, se acercaron al hombre que estaba sobre la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron: «Dispénsanos, señor mío. Por cierto que vinimos al comienzo para comprar alimento. Pero lo que sucedió fue que cuando llegamos al lugar de alojamiento y empezamos a abrir nuestros costales, pues mira que el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su peso cabal, de modo que quisiéramos devolverlo con nuestras propias manos. Y hemos traído más dinero en nuestras manos para comprar alimento. Ciertamente no sabemos quién colocó nuestro dinero en nuestros costales». Entonces dijo él: «Todo va bien con ustedes. No tengan miedo. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les dio tesoro en sus costales. Su dinero llegó primero a mí». Después de eso, les sacó a Simeón. Entonces, el hombre introdujo a los hombres en casa de José, y dio agua para que les lavaran los pies, y dio pienso para sus asnos. Y se pusieron a alistar el regalo para la venida de José al mediodía, porque habían oído que allí era donde iban a comer pan. Cuando José venía entrando en la casa, entonces el regalo que tenían en la mano se lo llevaron a él en la casa, y se postraron ante él en tierra. Después de esto él les preguntó si les iba bien, y dijo: «¿Le va bien a su padre, el anciano de quien han hablado? ¿Todavía está vivo?». A lo cual dijeron: «Le va bien a tu siervo nuestro padre, todavía está vivo». Entonces se inclinaron y se postraron. Cuando él alzó sus ojos y vio a Benjamín su hermano, el hijo de su madre, pasó a decir: «¿Es este su hermano, el menor de quien me han hablado?». Y añadió: «Que Dios te muestre su favor, hijo mío». José ahora tenía prisa, porque se le habían excitado sus emociones internas para con su hermano, de modo que buscó un lugar donde llorar, y entró en un cuarto interior, y allí cedió a las lágrimas. Después se lavó el rostro, y salió, y se contuvo, y dijo: «Sirvan la comida». Y procedieron a servírsela a él aparte, y a ellos aparte, y a los egipcios que estaban comiendo con él aparte, puesto que no podían los egipcios comer una comida con los hebreos, porque eso es cosa detestable a los egipcios. Y estaban sentados delante de él, el primogénito según su derecho como primogénito, y el más joven según su juventud. Y los hombres seguían mirándose unos a otros con asombro. Y él siguió haciendo que les llevaran porciones de delante de sí, pero aumentaba la porción de Benjamín a 5 veces el tamaño de las porciones de todos los demás. De manera que continuaron banqueteando y bebiendo con él a satisfacción.